Hola, soy Beatriz Merino y voy a presentar la tarea del vídeo interactivo. Yo he elegido una asignatura que se llama Aplicaciones didácticas de la metacognición y en concreto voy a hablar de dos modalidades metacognitivas, la metamemoria y la metaatención. Antes de presentar estas dos modalidades, me gustaría hablar de lo que es la metacognición. Podemos definirla como el conocimiento que tenemos de nuestras operaciones mentales, como puede ser la percepción, atención, la memorización, la lectura o la escritura. Uno de los primeros autores que habló de metacognición fue John Harley Flavel, el cual hizo investigaciones con sus alumnos para ver cómo estos estimaban su capacidad de memorización. Entonces, digamos que puede ser uno de los primeros autores que estudió la metamemoria. ¿Qué es la metamemoria? Bueno, podemos decir que la metamemoria es el conocimiento que tenemos de nuestra propia memoria, su capacidad, sus limitaciones, qué hay que hacer para memorizar, para recordar, cómo se controla el olvido, para qué conviene recordar y qué factores nos impiden recordar. El desarrollo de la metamemoria, podemos hablar que desde pequeños pues vamos desarrollando determinadas estrategias para poder recordar. Cuando somos más pequeños solemos sobreestimar la capacidad de memorización que tenemos. Es decir, si nos preguntan cuántos elementos podemos recordar de una lista, generalmente solemos pensar que podemos recordar más de los que realmente recordamos. Ya luego nos vamos haciendo adultos y vamos aprendiendo a utilizar estrategias que nos sirven para recordar. Y bueno, cuando ya nos vamos haciendo más mayores, a partir de los 65 años ya suele empezar a haber quejas de memoria y vamos perdiendo estas estrategias que hemos ido aprendiendo durante nuestra vida adulta, ¿no? Y vamos pues eso, dejando de utilizar pues cosas que nos pueden servir como por ejemplo la repetición o la elaboración, estrategias de elaboración para poder trabajar el recuerdo, etcétera. ¿Qué estrategias de metamemoria se conocen y se pueden utilizar, por ejemplo, con los alumnos en el aula para aprender a tener mejor memoria, ¿no? Y a recordar más información? Podemos utilizar la repetición, por ejemplo, usando la repetición de palabras, que esto está relacionado con lo que se llama la curva de aprendizaje, el tema de el efecto de primacía, que es cuando se recuerdan las primeras palabras de una lista, y efecto de recencia, que se recuerdan mejor las últimas. Esto está relacionado con la repetición, puesto que si no existe esta repetición de estos elementos, generalmente el efecto de primacía tiende a desaparecer. Por ejemplo, la organización también es una de las estrategias de metamemoria en la que organizas la información, por ejemplo, por categorías. La asociación es otra estrategia en la que podemos utilizar con nuestros alumnos en clase, como por ejemplo puede ser imaginar o inventar historias, la elaboración en la que parafraseas, por ejemplo, la información, sacas la idea principal, ¿no? Entonces estás elaborando esa información para poder recordarla. La evocación, que es, por ejemplo, preguntarte por qué para luego recordarlo más adelante y poder utilizar esa información. O, por ejemplo, la previsión, que es cuando prevés acontecimientos. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer mañana? Mañana para una excursión que voy a hacer necesito llevarme esto, esto y esto. Entonces, estás previendo lo que vas a necesitar y así no olvidas, ¿no? Lo que tienes que llevar en este caso. Pasamos a la metaatención. ¿Qué es la metaatención? Es el conocimiento de los procesos implicados en la acción de atender. ¿A qué hay que atender? ¿Qué hay que hacer mentalmente para atender? ¿Cómo se evitan las distracciones? Aquí he incluido una prueba que a mí me gusta mucho, que es la prueba de Marshmallow, que hicieron Mitchell y colaboradores en 1983, en la que veían cómo los niños eran capaces de demorar una gratificación. En este caso era pues una chuchería. Entonces, aquí se ve cómo estos niños consiguen, algunos de los niños consiguen controlar la atención y desviarla para no comer la chuchería, ¿no? Y así conseguir la gratificación. ¿Qué estrategias metaatencionales se pueden utilizar en el aula? Bueno, para conseguir que los alumnos estén pendientes de la información que estamos aportando en el aula, se pueden utilizar estrategias como, por ejemplo, estimular
para prestar atención, es decir, dar información que les parezca estimulante, utilizar señales o gestos, como por ejemplo subrayar en la pizarra o dar golpecitos cuando estás explicando algo importante, ayudar a autogenerar tus propias señales o palabras, es decir, que los alumnos sepan cómo controlar esa atención cuando es importante, ¿no? Con sus propias señales o palabras, hacer que el aprendizaje sea relevante. Cuando utilizas aprendizajes significativos y que les llama la atención a los alumnos, pues siempre van a estar más atentos, ¿no? Utilizar las nuevas tecnologías, que eso siempre es algo que a ellos les estimula bastante, ¿no? Centrarse en el aprendizaje activo, es decir, que participen los alumnos en clase, no solo que sean clases magistrales, sino que también los alumnos puedan participar. No sobrecargar la clase con información, puesto que demasiada información termina diluyendo la atención, y ser conscientes de las diferencias individuales, ya que hay niños que tienden a perderse su atención por estímulos internos, es decir, se distraen con pensamientos, por ejemplo, y sin embargo otros están más pendientes de estímulos externos y tienden a distraerse con ruidos, por ejemplo, ¿no? O cuando hablan los compañeros. Entonces, pues hay que darse cuenta de estas diferencias individuales. Y bueno, con esto ya termino la explicación. Espero que os haya gustado y nada más. Un saludo.